¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 7 Actualidad, bienvenidos a nuestra ronda de programas previa a las elecciones municipales del 26 de mayo, ya lo saben, en plena campaña, ya saben que tienen que elegir 7 Actualidad para seguir toda la información de esta campaña del 26M. Hoy nos acompaña en clave de ciudad, en clave de elecciones en la ciudad de Granada, la candidata del Partido por el Bienestar de la Gente, Pilar Rivas. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Vamos a hablar primero, solemos hacerlo además con todas las candidatas, con todos los candidatos que pasan por nuestro programa, de ese posible escenario que se puede dibujar después del 26 de mayo. En el eje izquierdo, un eje izquierdo del tablero político granadino muy dividido, con muchas ramificaciones: Partido Socialista, PSLF, Izquierda Unida, Podemos, Adelante, por el bienestar de la gente. ¿Esto puede complicar la propia formación de un gobierno progresista después del 26 de mayo? Pues la verdad es que nuestra filosofía es cambiar la manera en la que se hace política, que deje de ser una lucha de poder, una lucha de fuerzas políticas y que pasemos a la colaboración y a la construcción colectiva. Así es que en el momento en el que estemos en ese salón de plenos, ese va a ser uno de nuestros objetivos fundamentales: buscar los puntos en común, buscar los puntos de encuentro para que Granada avance en las muchísimas batallas que tiene ahora mismo, los frentes que tiene ahora mismo abiertos, algunos muy urgentes. Lo que sí es cierto es que la ley electoral, desde luego, no va a ayudar a que la pluralidad se asiente en las capitales, cosa que Granada ahora mismo, pues, creo que somos una de las ciudades que más candidaturas presenta. Yo creo que eso no es negativo, creo que es positivo y que es hacia donde tenemos que caminar. Es el panorama general en toda Europa. España en realidad es una excepción y la sociedad siempre va un paso por delante de las instituciones. Creo que Granada está dando ejemplo de, pues eso, de pluralismo político y de intento de consensos y de diálogo, y creo que las leyes se terminarán adaptando sin más remedio. La ley electoral se refiere en materia de representación de los partidos más pequeños. Claro, la exigencia de ese porcentaje mínimo de voto y el coste que tiene para cada candidatura, pues es tener ese primer concejal o esa representación en el pleno municipal. Ya sabe que en esa, usted lo vivió de primera mano, en esa ramificación de la izquierda ha tenido bastante que ver la atomización de Vamos Granada, ahora con Luis de Haro, con Granada Verdad y Democracia, Marta Gutiérrez manteniendo la marca, la que sería el nombre original, pero en un partido que seguramente no se parece en nada a lo que fue esa concepción vinculada a Podemos, y usted con por el bienestar de la gente. Eso, entienda que para el electorado, para el votante, es una situación complicadísimo compleja. De entender, porque además, bueno, por lo menos de mi parte he intentado por todos los medios no criticar o no juzgar las actuaciones del resto de candidaturas y de posibilidades, ¿no? Yo me limito a hacer lo que entiendo que es mejor para Granada y a trabajar para Granada y nada más. Y sin explicar las cosas tal cual han ocurrido es muy difícil para la ciudadanía entender lo que ha pasado. Pero sí quisiera decir que creo que he sido una de las personas que más ha trabajado porque antes de las elecciones hubiera una sola papeleta. Al menos es verdad que hay muchas diferencias a nivel de contenido y sobre todo de formas, pero sí había muchos puntos en común que nos podían haber hecho confluir en una sola papeleta, como digo. Bueno, sin más, tengo 2 denuncias en el juzgado puesto por Vamos Granada por pelear porque este partido fuera lo que dijo que era en el 2015 y que los hechos han demostrado que efectivamente era su intención: presentar una candidatura independiente y olvidarse de las fuerzas políticas que apoyaron y que nos votaron, por cierto, en el 2015. Y respecto de la confluencia, pues igual, he trabajado durante 2 años porque lleváramos los temas en común, por poner en común los trabajos que se habían ido haciendo tanto por parte de Izquierda Unida, que era mi compañero en la corporación, ¿no?, con Paco Puentedura, como la parte que estaba trabajando yo, y sin embargo al final esa confluencia no puede materializarse. Pues yo pienso que porque veían que las expectativas electorales eran cada vez menores y había que repartir un montón de sillones y estorbábamos más de uno. Creo que ese es el análisis también que hacen, como he oído en otros debates, el resto de candidaturas, y no es tanto pues esa acusación de necesidad de sillones o de necesidad de poder de las distintas candidaturas atomizadas, como esa falta de acogimiento que ha tenido lo que en teoría se ha publicitado como la confluencia.
Vamos a hablar de programa, por el bienestar de la gente centra gran parte de su discurso ahora en campaña en la emergencia climática, en la necesidad de actuar contra el calentamiento global, un movimiento que ya a nivel internacional cada vez coge más fuerza y que poco a poco también va asomándose a la ciudad de Granada. Bueno, realmente Granada podría decirse que lidera ese movimiento tanto desde Extinction Rebellion como Friday for Future, que han estado desde el principio poniendo esa emergencia climática en el centro de la mesa. Yo llevo pues más de 2 años presentando mociones a nivel medioambiental porque creo que ya no solamente la capacidad que tienen las ciudades y Granada en concreto pues no de frenar, pero sí de sostener ese cambio climático, como cuanto la necesidad que tiene de mejorar la calidad del aire y la calidad ambiental en general en Granada. También por la potencialidad que tiene Granada, las posibilidades a todos los niveles a caminar hacia la soberanía energética o hacia la soberanía alimentaria con esa vega que tenemos, que recordamos que es la más fértil de toda Europa. Nuestro partido por el bienestar de la gente es un partido ecologista en su esencia y no lo es porque esté de moda, como digo, sino porque de verdad entendemos que necesitamos relacionarnos con el planeta de otra manera que no sea desde la expoliación de los recursos naturales, desde la explotación y desde la dominación, y que eso además nos ofrece la oportunidad de organizarnos socialmente de manera que dejemos de competir los unos contra los otros y de luchar entre nosotros por unos recursos exiguos, ¿no?, materiales, sino empezar a trabajar para construir comunidad, para construir redes de ayuda mutua, para organizarnos socialmente de manera que efectivamente nos miremos los unos a los otros en igualdad de condiciones. ¿Qué medidas inmediatas debería tomar una ciudad como Granada desde la administración local, a la que usted aspira a participar en ella a través del Partido por el Bienestar de la Gente, para combatir precisamente ese problema urgente de la mala calidad del aire que, bueno, los estudios de la propia universidad y todos los análisis técnicos demuestran que en Granada es especialmente preocupante? Bueno, a nivel de medidas urgentes, creo que primero hay que hablar del diagnóstico, ¿no?, de cuál es la situación y creo que ese diagnóstico debe ser colectivo, que ningún experto en ningún despacho nos va a venir a decir cuál es la solución mágica, porque necesitamos en realidad un cambio en los hábitos culturales y eso no solo significa concienciación, significa generar alternativas reales para que las personas puedan decidir rechazar un trabajo en precario, puedan decidir rechazar un trabajo en una empresa que no es insostenible para la ciudad o que está haciendo una competencia desleal con el pequeño comercio, por ejemplo, con las iniciativas locales. Quiero decir que la desigualdad social ahora mismo es, creo, el mayor problema que tiene Granada para poder afrontar el cambio climático. Es cierto que la calidad del aire requiere medidas inmediatas y podríamos empezar a hablar de mejorar la gestión del arbolado urbano, por ejemplo. No es solamente el poner pues, los 34.000 o 36.000 árboles que la Organización Mundial de la Salud dice que nos hacen falta, sino cuidar el arbolado que ya tenemos. No son naranjitos los que tienen los verdaderos beneficios ecosistémicos, son árboles de más de 8 copas los que producen que Granada pues, disminuya el nivel de temperatura, absorba los niveles de contaminación, absorba también las partículas. Esa sería una de nuestras prioridades, pero sigo pensando que tanto el diagnóstico como el proyecto de ciudad o las medidas en esa hoja de ruta para caminar hacia una mayor resiliencia, una mejor adaptación al cambio climático en la ciudad, tiene que ser colectiva y sin dejarse a nadie atrás. Y lo digo porque tanto el impacto climático va a tener un impacto diferente en las distintas clases sociales, no va a impactar igual en las clases más empobrecidas que en las clases que mejor se puedan adaptar, ¿no?, con mejor poder adquisitivo para poder poner placas solares o acondicionar sus viviendas, etcétera, etcétera, sino que además el esfuerzo que tienen que hacer las clases más precarizadas es mucho mayor. El ayuntamiento tiene que tener eso en cuenta para poner medidas de discriminación positiva y que todas las personas, en igualdad de condiciones, como digo, sean protagonistas de ese cambio, de esa transición que nos hace falta. Sitúan también ustedes medidas en materia de protección del patrimonio. ¿Entienden que por una quizá excesiva turistificación o un masivo uso de los recursos patrimoniales de la ciudad de Granada? Creo en realidad que Granada está siendo vendida literalmente a los lobbies, a los grandes grupos de presión.
en el uso del espacio público, del patrimonio inmobiliario también, de los edificios. Se está perdiendo la posibilidad de que esas viviendas tengan un uso residencial y están provocando que la población tenga que desplazarse al extrarradio o a un barrio que donde está pues mucho más lejos del trabajo, mucho más lejos de los colegios de sus niños y un largo etcétera, que lo único que hace es profundizar y hacer una huella aún más a nivel ecológico, ¿no? Esto tiene que ver con un sistema económico en el que nos estamos organizando, que se producen enormes desequilibrios de poder entre esos lobbies y el pequeño comercio o la ciudadanía, los movimientos sociales, los movimientos ecologistas, donde su capacidad de influir en las decisiones de gobierno son mucho menor. Una de las medidas que nosotros creemos más importantes es crear un registro obligatorio, accesible y público para que quede registrado toda relación de los lobbies con los cargos públicos, pero también con los funcionarios y los altos cargos del ayuntamiento. En ese registro debe quedar constatado quién se reúne con quién, qué personas componen esa reunión, qué asuntos se tratan, a qué acuerdos se llegan, de manera que la ciudadanía sepa en función de qué criterios se están adoptando las decisiones en el Ayuntamiento de Granada. Esto que explico es mucho más global y desde luego desde Europa se pueden tomar medidas mucho más contundentes y a nivel estatal y a nivel autonómico podrían crear una ley de lobbies que definiera perfectamente cuál es su actividad, quiénes son y que los defina y que respalde ese registro, pero no impediría que los ayuntamientos dispusieran de ese registro. Una cosa más, y es que es muy importante que ese registro, como cualquier otra información que emite el ayuntamiento, sea accesible, lo más accesible posible. ¿Por qué? Porque todas las personas no disponen del mismo tiempo para la participación política. Jornadas de trabajo interminables o las dificultades tremendas que hay para conciliar la vida familiar y la participación política hace que el ayuntamiento tenga que hacer grandes esfuerzos para que la información que se dé, por un lado, no esté secada, sea completa y sea accesible. Y luego también una enorme diversidad funcional, personas con capacidades diferentes, sensoriales, cognitivas o emocionales, que hacen que tú tengas que hacer un esfuerzo como gobierno municipal para que esa información llegue y todas las personas decidan, como digo, en igualdad de condiciones. Hoy hemos conocido, ya lo ven, el proyecto, alguna parte del proyecto de Por el Bienestar de la Gente. Candidata Pilar Rivas, cabeza de lista de Por el Bienestar de la Gente, muchas gracias por acompañarnos en 7 Actualidad. A ti, Andrés, por invitarme. Y a ustedes un saludo, ya saben, seguimos en 7 cubriendo campaña, no se pierdan nada de lo que pueden seguir entera la campaña del 26M aquí en 7 y en lavozdeGranada.info, ya lo saben, un saludo.